Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados teleoyentes de Abba Radio y TV, una radio familiar. Demos la cordial bienvenida a este su espacio Momentos con Dios. Mi vida se renueva cuando clamo a ti, Jehová. Me siento como nuevo. En la tarde de hoy, 15 de abril del 2020, vamos con un espacio más de Momentos con Dios de esta producción de Abba Radio y TV, a través del Facebook Live también de la Iglesia Asamblea de Dios Buenos Aires. Hoy tenemos un programa especial con el doctor Haroldo Camacho, quien desde el día lunes, lo mismo ayer, ha estado dándonos unas enseñanzas maravillosas con profundidad bíblica. El día de hoy va a estar tocando un tema muy importante que es: no entres en juicio con tu siervo, a través del Salmo 143. Yo quisiera abrir este espacio leyendo una porción de la palabra precisamente en ese salmo. Así que lo invito conmigo que usted abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 143, y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Este es el espacio de la Iglesia Asamblea de Dios Buenos Aires, y en esta tarde, los quiero dejar en compañía del doctor Haroldo Camacho con esta preciosa enseñanza. Hoy estamos con el último de los salmos penitenciales, los salmos confesionales, los salmos en que David confiesa su gran necesidad del perdón, porque él se confiesa que es un pecador y que también confiesa que su único argumento es la misericordia de Dios. Yo les quiero decir que este Salmo 143, especialmente el versículo 2, tiene una historia personal conmigo, porque el testimonio que ustedes han escuchado de mí a lo largo de todas estas presentaciones, tanto en los 15 minutos con Martín Lutero como en Jesús en los Salmos, el testimonio que yo doy de acuerdo a las Escrituras, de que el centro de las Escrituras y el tema central de las Escrituras es el vivir, el morir, el resucitar de Jesucristo a favor de los pecadores, y de la palabra del perdón de pecados, de la gran misericordia de Dios. Ese no siempre fue mi tema. Yo fui un gran predicador de la ley, del legalismo. Yo fui miembro de una secta en la cual solo se predicaba la condenación, o si no, una variedad de la enseñanza del catolicismo romano, de que Dios solamente justifica a aquella persona que obedece los 10 mandamientos, y que solamente puede llegar a tal punto en que la perfección del carácter es el requisito que Dios quiere para salvarlo. Y uno vive bajo esa sombra de condenación, que tú tienes que alcanzar la perfección de carácter en todo aspecto. Es infinito porque estamos hablando del carácter de Cristo, pero yo era un gran predicador de esa blasfemia. Y digo blasfemia porque esa predicación, ese legalismo, pone a Jesús a un lado. Y hay que decirlo así. Y todo predicador que predica solamente de las obras necesarias para la salvación está predicando condenación. Porque la verdad es que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, y lo invocamos porque en Él hay remisión de pecados.
Él fue que derramó su sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero eso no lo predica el legalismo. O si lo predica, lo hace como un pretexto para llevarlo nuevamente a la esclavitud de la ley. Este salmo lo usó el Señor Jesús cuando yo todavía estaba atrincherado en esa doctrina, en la falsa doctrina, por medio de un predicador. Yo recuerdo que ese predicador llegó a la zona donde yo vivía y a las escondidas de mis superiores en la iglesia. Yo me camuflaba, hasta me ponía lentes oscuros y me vestía de civil, me quitaba el saco y la corbata para entrar a esas reuniones y escuchar a este predicador de la gracia. Porque debajo de todo ese velo del legalismo hay hambre y sed de justicia. Y entonces allí yo escuchaba esos sermones. Y siempre este predicador volvía al Salmo 143, versículo 2. Y desde el fondo de mi alma yo me regocijaba en ese texto, pero luego se endurecía mi corazón y luego lo escuchaba y compraba grabaciones. Eso hace tantos años que las grabaciones eran en esos cassettes con la cintita y yo compraba las escondidas grabaciones de ese predicador. Digo a las escondidas porque si los dirigentes de mi iglesia, mis superiores, se hubieran enterado que yo estaba escuchando a este predicador, hubiera perdido el ministerio, el cual, gracias a Dios, finalmente me sacaron de ese ministerio, porque yo comencé, por la gracia de Dios, a predicar este precioso evangelio de la gracia y la misericordia de Dios. Es un breve testimonio. Y este versículo del Salmo 143, versículo 2, retumbaba. Y de hecho, si ustedes no recuerdan nada más de este Salmo, sino el versículo 2, yo estaré agradecido y alabando al Señor. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esa era la petición de David. No entres en juicio con tu siervo. Y es que esta doctrina predicaba una falsa doctrina que llaman ellos hasta el día de hoy, y si hay algún radioescucha va a reconocer esta doctrina. Predicaba que Dios sí entra en juicio con sus siervos. Sí entra en juicio con aquellos que han confesado el nombre del Señor Jesús. Aunque seamos sus siervos, sí entra en juicio con sus siervos. Llaman a esa doctrina la doctrina del juicio investigador. Que aún a los creyentes Dios investiga, saca sus libros e investiga. Ahora diríamos, o dicen ellos, saca la computadora, investiga si por allí hay algún pecado que no confesaste. Y entonces Dios encuentra ese pecado y dice, no confesaste ese pecado, quedas condenado. Esa es la doctrina del juicio investigador. Uno tiene que llegar al juicio, habiendo confesado todos los pecados, los conscientes e inconscientes. Es una barbaridad, es un morbo, es una esclavitud moral, ética, espiritual, vivir en esa doctrina. Si alguno me está escuchando que pertenece a esa doctrina, salga de allí corriendo, vaya a Jesús. Sí, es una falsa doctrina. No entres en juicio con tu siervo. Es la súplica de David. Señor Jehová,
no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, nadie puede presentar argumentos de justicia, ni la justicia que uno haya colaborado con el Espíritu Santo, porque esa doctrina enseña eso. Si tú colaboras con la obra del Espíritu Santo en tu ser, tú puedes lograr vencer todo pecado, aún hasta la inclinación al pecado. Tú puedes vencer hasta la naturaleza pecaminosa, pero requiere constante vigilancia. Y si no vences, serás rechazado en el juicio cuando, sin saberlo tú, tu nombre sale en ese juicio investigador. Y si has quebrantado alguno de los mandamientos, serás condenado. Qué tremenda doctrina. Pero David denuncia esa doctrina con este precioso versículo donde dice: no entres en juicio con tu siervo, porque esa doctrina desconoce cuán profundo es el juicio de Dios contra el pecador. Así que David conoce muy bien que el juicio de Dios contra el pecador es profundo. Y él de rodillas clama: no entres en juicio con tu siervo. Y eso era lo que yo escuchaba a ese predicador decir, retumbaba en mis oídos. Yo recuerdo, mientras volvía al púlpito la siguiente semana a predicar la doctrina del juicio investigador, yo escuchaba en mis oídos lo que decía el predicador citando este libro: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, la justificación no viene de uno, no viene por medio de sus obras, no viene por medio de su entrega, no viene ni por el rendimiento de la voluntad al Espíritu Santo. Todo eso es fruto, todo eso es obra que viene después de la justificación, y tampoco la obra que nosotros hagamos como siervos se cuenta ni a lo negativo ni a lo positivo para nuestra justificación, porque la palabra de Dios que justifica al impío, al pecador, aquel que viene a él pidiendo misericordia, así como David, no puede mentir. Y cuando Dios dice: te justifico por la sangre, porque somos justificados en su sangre, en sangre derramada ajena somos justificados, en el justo Jesús somos justificados, por su sacrificio somos justificados, porque Él hizo algo por nosotros que nosotros jamás pudiéramos haber hecho: vivir a la altura de su amor y morir por nuestros pecados. Por eso somos justificados por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hacemos. Y David, por lo tanto, decía: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Somos justificados por la justicia de Cristo, solamente por Él. Por eso dice el versículo 6: extendí mis manos a ti, mi alma como a la tierra sedienta. Hazme oír por la mañana tu misericordia, y esa misericordia es: he escuchado tu oración, no voy a entrar en juicio contra ti, porque yo sé que no podrás ser justificado delante de mí por las obras, por tu obediencia, por nada que tú hagas podrás ser justificado. Dios escucha esa oración. Ahora, el versículo 10 de este salmo tiene una oración muy preciosa. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Todo justificado
Toda persona que ha sido declarada justa por Dios, no le queda ninguna otra oración que decir: enséñame a hacer tu voluntad. Ya que me has justificado, ya que has mostrado tan grande misericordia por mí, enséñame a hacer tu voluntad. Ya que has conquistado mi corazón, ya que no entraste en juicio contra mí, enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Ese es el versículo 11. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por lo tanto, no entres en juicio con tu siervo, porque delante de ti no se justificará ningún ser alguno. Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, el doctor Haroldo Camacho, por esas enseñanzas tan profundas y que son para edificación de nuestra vida y edificación de la misma iglesia. Esto ha sido el programa de hoy, Momentos con Dios, no sin antes invitarlos para mañana, 16 de abril, a partir de las 5 de la tarde, a un especial que vamos a tener de Momentos con Dios, como el que hicimos la semana anterior, jueves y viernes santo, donde usted va a tener de todo ahí. Van a ser 2 horas donde vamos a compartir no solo la palabra de Dios, vamos a orar, pero también vamos a interactuar con usted. Va a tener usted la oportunidad de hacer llamadas en vivo para solicitar una canción, para expresar cómo se siente, cómo ha estado en estos días de cuarentena. No se olviden, estamos en Abba Radio y TV. A propósito, suscríbase a nuestro canal. Ya vamos aumentando el número. Queremos llegar a los 1000 amigos de Abba Radio y TV. Ese es el reto que les lanzamos desde acá, desde los estudios, a cada uno de ustedes. Compartan esto, entren a YouTube, suscríbanse, denle clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones y comparta el link de Abba Radio y TV. Soy el hermano Richard con licencia 777, directamente del cielo para servirle a Dios y a ustedes aquí en la tierra, quien les dice: sean todos bendecidos. Nos vemos mañana 5 de la tarde por aquí, por Abba Radio y TV y por el Facebook Live de la Iglesia Asamblea de Dios Buenos Aires. Chao, chao.